Haití es conocido, entre tantos factores, por ser el primer país de América Latina y el Caribe en independizarse de sus colonizadores franceses y españoles mucho antes que otros países de la región. A pesar de la libertad y ser la primera república negra del mundo emancipada, la intervención extranjera, dictaduras e inestabilidad política y social sumergieron a la isla en un vórtice de miseria y violencia, provocando cientos de miles de desplazamientos humanos internos y externos que escapan de las precarias condiciones de vida, aunado a la brutalidad de las pandillas armadas controladoras de grandes localidades del territorio insular. El terror causado por los delincuentes dejó en duda si las autoridades haitianas e internacionales tenían la capacidad para hacerle frente a una amenaza que parece no solo aumentar en poder, sino también en crueldad ejercida hacia los civiles, según denuncian. Desde el magnicidio del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, en 2021, a manos de mercenarios extranjeros y funcionarios del gobierno haitiano, la situación del país, que ya de por sí era compleja, se volvió aún más incendiaria y alarmante. La isla antillana se convirtió en uno de los países más inseguros y satanizados del mundo. Ante la incertidumbre de la población por semejante suceso y el vacío de poder, las pandillas no han hecho más que crecer, demostrando ser violentos y sanguinarios con la población indefensa e incluso con las propias autoridades. Ya son miles de personas las que han abandonado sus hogares, dejando zonas completamente desoladas por huir no solo de la pobreza, sino de una muerte segura a mano de los grupos criminales. Todo ello pese a los esfuerzos por combatir la inseguridad y retomar el control de las ciudades. La frágil situación sociopolítica de la República de Haití, desde ya hace varias décadas, ha ido empeorando considerablemente conforme aumenta la inestabilidad política, la violencia generalizada por bandas delictivas armadas, la pobreza extrema y la baja calidad de vida. A lo largo del siglo XX y XXI, los haitianos sufrieron diversas dificultades, imposibilitándoles encontrar la paz y la estabilidad que todo ser humano merece. El historial de la nación tiene registros de golpes de Estado, catástrofes naturales y la odisea de cientos de civiles desplazados dentro y fuera de Haití, que lamentablemente contribuye a que la problemática de la migración sea cada vez más difícil de manejar. Esta dificultad, que por momentos lo que hace es empeorar, tiene sus cimientos en ser el primer país de América Latina y el Caribe en independizarse de sus colonizadores franceses y españoles en 1804. Este sería el inicio de los diversos conflictos por poder que llevarían al país a un constante cambio de líderes, provocados por golpes de Estado, asesinatos, exilios, además de contratiempos en todo el territorio. Con tan poca duración de los gobernantes en el poder, la estabilidad de la nación fue inexistente por décadas. La deuda externa se sumó a la destrucción de la infraestructura productiva de la isla, provocando que el proceso de independencia fuese complejo, además de tener los obstáculos en sus inicios por no ser reconocida como nación libre por la comunidad internacional de entonces. En el siglo XX, para la República de Haití se desarrollaron sucesos que la debilitarían aún más, que conformarían los factores que hoy atormentan a los haitianos. La invasión estadounidense en 1915 fue otra acción que aprovechó el vacío de poder ante el asesinato del presidente Jean Vilbrun Guillaume Sam el 27 de julio de 1915, misma que dejaba en claro las actitudes imperialistas y expansionistas presentes desde finales del siglo XIX, que iban orientadas a la protección de sus intereses, manteniéndose en Haití hasta su retirada en 1934. So we owed some money to the U.S. banks, and the instability in Haiti gave a pretext to the United States to move in with the Marines. And the first thing they did was to go into the central bank of Haiti, take the reserves of the central bank, put it on a boat and send it back to New York to Citibank. And that's the way it was. La presencia y acciones de Estados Unidos crearon el escenario propicio para el enriquecimiento de sus empresas, desarrollo de influencia en la economía y control de la política y gobernantes, dejando a Haití en una situación vulnerable en donde la libertad y la prosperidad no estaban permitidas y dejaron una huella amarga en la historia del país.
What happened with the occupation was the centralization of power in Port-au-Prince, and the most important element was the creation of a centralized army, which became very much the arbiter of politics for a very long time. A su vez, en 1937, recibieron ataques de la mano de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, la llamada Masacre del Perejil, un suceso impactante que sigue siendo aborrecido por la comunidad internacional y se convirtió en un capítulo oscuro para Haití y para República Dominicana al haber sido un genocidio xenófobo en contra de los migrantes ubicados en la frontera dominicana y dejando un saldo de más de 10.000 muertos, convirtiéndose en una de las tantas fechorías realizadas en más de 20 años de dictadura. Aunado a estos dos sucesos, la mayor parte del siglo XX Haití no vivió libertad y prosperidad. Al contrario, estuvo gobernada de 1957 a 1971 por François Papa-Doc Duvalier. Al morir, la dictadura tuvo continuación en la gestión de su hijo, Jean-Claude, apodado Baby Doc. Ambos responsables de regímenes sanguinarios y corruptos que destruyeron a la nación y la hundieron en una miseria mayor en la que ya se encontraba. Con más de 30 años en el poder entre los dos, el saldo de muertos y políticas represivas fue considerable. Posterior a la caída de Baby Doc en 1986, Haití vivió una situación similar a la experimentada en su periodo postindependentista. Un proceso democrático que no logró funcionar ni establecerse correctamente, dejando a la población a la deriva, sin orden y rumbo. Entre los factores que han colaborado a la ruina de Haití se cuentan la pobreza, la inestabilidad política, la violencia generalizada, las deudas y la intervención extranjera, aunque a estos le falta uno muy característico: los desastres naturales. La nación caribeña es vulnerable ante las inclemencias climáticas, posicionándose en la vía de paso de los huracanes del Atlántico, como en 2016 con el paso de Matthew, y siendo territorio sísmico, destacándose el ocurrido en el año 2010 que dejó una devastación sin precedentes. La deforestación se volvió en las últimas décadas una práctica común ante la necesidad de la población por obtener carbón vegetal y fuentes de ingreso, provocando el deterioro de suelos, aumento de la vulnerabilidad ante desplazamientos de tierra e inundaciones, de la inseguridad alimenticia y de los conflictos fronterizos con República Dominicana. Esto contribuyó a la vulnerabilidad ante el cambio climático, provocando una disminución considerable de la calidad de vida de la población, aumentando las razones para movilizarse a otros países y regiones. Desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse de la mano de mercenarios, el poder quedó en un limbo rodeado de incertidumbre, de crisis política y de inseguridad. Varios de los perpetradores del asesinato de Moïse fueron eliminados y capturados, aunque no evitó que las pandillas aprovecharan la inestabilidad política para expandirse y controlar territorio. Para 2023, a 2 años del magnicidio, se estima que las pandillas controlaban el 60% de la capital, creciendo el porcentaje para 2024 junto con la violencia y el desplazamiento interno. Las pandillas, conformadas por unos 300 grupos armados, lograron impedir el progreso de las fuerzas nacionales e internacionales, generando caos en la nación. Según Naciones Unidas, aproximadamente 700.000 personas se encuentran desplazadas y viviendo en albergues improvisados. Se estimó también que más de 3.000 homicidios han sido producidos por la violencia armada de estas bandas, la cual supera con creces a la policía haitiana. Je ne trouve pas vraiment de mots pour décrire la situation que nous vivons. Et les violences sont aggravées et les cas de kidnapping sont explosés en Haïti. Cabe preguntar, ¿cómo las pandillas del país más pobre de América logró amasar un arsenal armamentístico superior en cantidad y fuerza al de las propias autoridades? Junto con la duda del origen de su preparación para hacerle frente a fuerzas entrenadas con gran eficiencia y efectividad. Un informe publicado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional en febrero de 2024 y realizado por un grupo de investigación criminal con sede en Ginebra esclareció la interrogante. Se ha podido conocer el modus operandi de estas bandas para subsistir económicamente, utilizando como herramienta la extorsión y aplicándola a empresas, residentes y familiares de secuestrados.
una industria lucrativa que les ha permitido adquirir armamento de forma ilegal proveniente de Estados Unidos de América. La cantidad de armamento en Haití es tal que ya para 2020 la ONU calculó un estimado de 500.000 de armas, tanto legales como ilegales. A su vez, lograron descubrir que la gran mayoría de estos armamentos son contrabandeados por diversos medios desde Estados Unidos, como los estados de Florida, Texas y Georgia, además de identificar varias de las pistas de aterrizaje clandestinas creadas para recibir los cargamentos. Los esfuerzos de las autoridades haitianas para incautar la mayor cantidad de armas se ven imposibilitados por las tácticas de los delincuentes, entre las que se destaca esconderlas en contenedores con donaciones de juguetes y ropa. Aunado al aumento de armas se suma el reclutamiento de niños y jóvenes en situación vulnerable. Unos motivados por la rabia al perder sus hogares, seres queridos y al no ver otra salida, y otros por el sentimiento de vengar a sus muertos, utilizando la violencia. La UNICEF afirmó que entre el 30 y el 40% de los integrantes de las diversas pandillas son menores de edad, situación que generó en los haitianos un miedo constante al morir asesinado, ser secuestrado o ver a sus hijos y parientes reclutados por estos grupos delictivos. En 2024, Haití vivió una situación sin precedentes, misma que no parece tener un pronto final. La renuncia del primer ministro Ariel Henry en marzo pasado y el aumento del poder de las pandillas generó incertidumbre sobre el futuro de la ínsula, que cada vez más llama la atención de la comunidad internacional, pero sin que esta preocupación les lleve a ejecutar acciones contundentes. Los haitianos, en su desesperación, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, denunciaron su descontento, exigiendo más efectividad y menos discursos vacíos, al tiempo que cuestionaron la incapacidad gubernamental para evitar las masacres y atrocidades cometidas por los criminales quienes, como represalia, desde el regreso de la policía a varias zonas de la capital, atacaron en plena madrugada, causando numerosas víctimas inocentes. Esto hace alusión a la presencia de la policía keniana que, pese a su experiencia y entrenamiento, tienen un progreso lento, muy alejado del esperado por los habitantes, a lo que se suma el incremento de los ataques hacia civiles y policías, sin dejar de mencionar las burlas de los delincuentes hacia esta fuerza del orden público, lo que impide que los haitianos huyan del caos con un tanto de sosiego. La situación violenta en Haití ha provocado una escasez de alimentos y agua potable, aunado al colapso de los servicios básicos al dejar al país en ruinas, sobre todo Puerto Príncipe, la capital, aumentándose considerablemente la situación de hambre, desnutrición e inseguridad alimenticia, provocando que la población tome acciones desesperadas con tal de llevar sustento a sus hogares y sobrevivir en medio de un campo de guerra. En donde vivo incluso es peor y no puedo vender nada. Aquí al menos puedo hacer un poco de dinero para mantener a mis hijos. Y por si fuera poco, en marzo de 2024, el primer ministro Ariel Henry renunció a su cargo ante la imposibilidad de regresar a Haití y la creciente presión de la violencia en la nación, además de las amenazas realizadas por uno de los líderes de las pandillas, Jimmy Cherizier alias Barbecue. Este había estado gobernando a la nación desde el magnicidio de Moïse en 2021 y su periodo estuvo lleno de incertidumbre y crítica por no haber sido elegido democráticamente, no realizar elecciones posterior a la muerte de Moïse y no lograr apaciguar la situación. Las bandas criminales han demostrado sus estrategias ante sus enemigos. Las autoridades haitianas atacan los convoys con diversas tácticas para identificar sus territorios con barricadas improvisadas, además de mostrar técnicas de intimidación hacia sus enemigos, como el colocar cráneos humanos como señal de advertencia. Los esfuerzos de las fuerzas kenianas han sido considerables, demostrando su entrenamiento y capacidad para enfrentar este tipo de conflictos, aunque todo lo bueno tiene su parte negativa.
Estas fuerzas llegaron a Haití más de un año y medio después del llamado de las autoridades por intervenir en la isla. Solo aterrizaron en suelo haitiano 400 efectivos y cabe resaltar la mala fama acumulada en su país de origen, siendo acusada de violaciones a los derechos humanos. A pesar del escepticismo y controversias ante la policía keniana, los haitianos saben que necesitan ayuda externa, dado el nivel de conflicto y de enemigo al que enfrentan. Les Haïtiens, ils veulent une force étrangère parce que l'insécurité s'est aggravée ces dernières années. No es la primera vez que fuerzas internacionales en Haití generan polémica. La misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, la MINUSTAH, estuvo envuelta en controversias que desacreditaron la confianza hacia los extranjeros. Violación de derechos humanos, propagación del cólera que causó la muerte de más de 10.000 personas y abuso sexual son algunos casos denunciados que englobaron la misión de los cascos azules de la ONU en Haití, dejando un trago amargo entre los habitantes. There was never really any type of a restitution for those deaths. So there is a very bad taste in the, in Haiti for that kind of intervention. Ante esta situación tan crítica y devastadora, han salido más daños colaterales, sobre todo al país vecino, República Dominicana. La relación entre ambos países ha sido tensa por décadas, desde la colonización que la dividió entre franceses y españoles. Los actos en contra de los haitianos por parte de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y las recientes acciones del país caribeño en contra de los inmigrantes haitianos. En 2013, el Estado dominicano estableció que niños y niñas nacidos en su territorio no podrían obtener la nacionalidad dominicana si sus parientes entraron a la nación de forma ilegal, y estos nacieron posterior a 1929. Esto afectó a cientos de haitianos que tuvieron hijos en suelo dominicano, dejando en un limbo a quienes estaban ya en el país. El cruce de haitianos se volvió tan incontrolable que en 2021 se anunció la construcción de un muro en la frontera con Haití para frenar el cruce ilegal de migrantes, iniciándose su edificación en 2022. Aunque las decisiones en la política migratoria dominicana generaron opiniones negativas de los haitianos, señalándose cierta discriminación, la población y autoridades dominicanas realizaron opiniones diversas, conformándose por positivas y escépticas ante la efectividad del muro para erradicar el cruce de personas y otras prácticas delictivas. Aunque los esfuerzos parecen en vano, dado a la presencia de corrupción por parte de autoridades dominicanas en el muro. En 2024, la situación de migrantes haitianos en República Dominicana se agravó a niveles alarmantes. Aunado a la crisis política y social que vive el país vecino, el ingreso de haitianos en República Dominicana se intensificó considerablemente. Ante esto, el gobierno dominicano puso en marcha un plan polémico que prometió deportar hasta 10.000 migrantes haitianos por semana, lo que provocó críticas hacia las autoridades dominicanas, catalogándolas de xenófobas, discriminatorias y violadores de los derechos humanos. La respuesta dominicana se debe a la inestabilidad haitiana y al flujo casi incontrolable de indocumentados que, junto con el muro y diversas políticas, además de apoyos hacia acciones en contra de los haitianos, crean una imagen negativa al gobierno dominicano. Lo primero es la seguridad de la República Dominicana. Nosotros no necesitamos dar explicación para respetar nuestras leyes de migración, que son fundamentales para cualquier país. A pesar de las críticas dominicanas hacia los migrantes haitianos y la carga que generan a la nación, estos olvidan los aportes de mano de obra haitiana en las áreas laborales y en la economía dominicana. Ante el plan masivo de deportación, Haití alzó su voz en la OEA para mostrar y hacer frente a este escenario que afectaría a cientos de migrantes que ya no solo huyen de la pobreza, sino de la delincuencia y la violencia. La communauté internationale, y compris l'OEA, doit reconnaître cette politique de déportation pour ce qu'elle est, une campagne discriminatoire ciblant les Haïtiens en raison de leur nationalité et de leur couleur de peau. La opinión internacional ante el accionar dominicano no mejoró al mostrarse en medios de comunicación
imágenes desgarradoras de los transportes utilizados para movilizar a los migrantes a Haití, siendo muy parecidos estos a los empleados para transportar el ganado. Esto contrarresta las declaraciones del canciller dominicano, Roberto Álvarez, en respuesta a la preocupación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esta realidad. El canciller aseguró que las repatriaciones se están llevando a cabo cumpliendo las normas internacionales, respetando la dignidad de las personas y con uso proporcional de la fuerza, algo que muchos consideraron como incierto. Aunque el accionar dominicano sea polémico y en cierto modo cruel hacia los migrantes haitianos, es una clara respuesta del país ante las lentas acciones internacionales sobre la crisis que envuelve a la nación. En los últimos años, los diversos destinos elegidos por los haitianos resaltan Brasil, Chile, México, Canadá, Colombia, Perú y Estados Unidos, este último siendo escenario de un suceso particular en el año 2024. En Springfield, Ohio, en el debate presidencial de septiembre, el entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los inmigrantes estaban comiendo las mascotas de los habitantes de Springfield, algo apoyado por sus aliados y respaldado por él, según una fuente que vio por la televisión. El suceso, además de bochornoso y desagradable, generó disgusto en la población inmigrante y estadounidense, además del de las autoridades, informándose por parte de un portavoz de Springfield a través del canal de televisión de noticias CNN que no existía informes creíbles ni afirmaciones específicas de mascotas que hayan sido dañadas, heridas o maltratadas por individuos dentro de la comunidad inmigrante. El comentario racista y xenófobo afectó la imagen haitiana en Ohio, al vivir un aproximado de 10.000 a 20.000 haitianos, quienes, por iniciativa de las autoridades, les han dado el beneficio que les permite a muchos de ellos tener empleo y mitigar la crisis que estaba viviendo Ohio ante la recesión económica provocada por el cierre de fábricas y la disminución de mano de obra. El jefe del Consejo de Transición de Haití, Edgar Leblanc, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, dio gracias por la solidaridad mostrada a las autoridades y la población de Springfield. Y pese a la carga que representaron al recibir gran cantidad de inmigrantes, reconocieron su ardua labor y compromiso por salir adelante. La situación de Haití por el momento no parece tener un final feliz y pacífico si la comunidad internacional no interviene contundentemente con la ayuda necesaria para devolver la paz y la estabilidad a la nación que se encuentra en completa destrucción, dejando a la deriva a sus habitantes con dos opciones a tomar: quedarse en su país y huir a sitios seguros, o irse del país en búsqueda de servicios básicos, calidad de vida y de un lugar al que puedan llamar hogar. El asesinato de inocentes, la destrucción de infraestructuras y el desplazamiento de miles de haitianos marcaron este 2024. Ante la interrogante de la solución oportuna a este conflicto político-social, aún no hay respuesta. El accionar de los cascos azules en el pasado manchó considerablemente las intervenciones extranjeras en Haití, y en la actualidad el de los kenianos que, pese a hacerle frente con los pocos recursos que poseen, no ha sido suficiente para un desenlace significativo. La situación migratoria haitiana empeoró aún más tras las reacciones de la política exterior de la República Dominicana al observar la deportación en masa de haitianos, los cuales son transportados en condiciones inhumanas, tomando en cuenta la notoria crisis humanitaria que se vive en el país vecino. Con una economía prácticamente en ruinas, carencias en los servicios básicos, inseguridad alimentaria y una baja calidad de vida, Haití no parece tener una pronta salida si no se toman acciones necesarias, según los analistas y defensores de los derechos humanos, dejándole a la población como opción el huir para salvarse y preservar su bien más preciado, la vida. Así concluimos el programa de hoy. Les invitamos como siempre a seguir en sintonía de su multimedio Telesur, a que visiten las redes sociales de Entre Fronteras y mientras tanto nosotros desde ya tenemos una nueva cita por esta misma pantalla la próxima semana.